Bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo México en la Guerra Fría, en nuestra segunda sesión. Gracias por conectarse. Saludos a todos aquellos que nos están viendo desde los distintos estados de la República y también de los demás países de América Latina. Y pues hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Rafael Rojas, coordinador de nuestro ciclo, de quienes les voy a leer una muy breve semblanza para después darle la palabra a él. El doctor es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México, autor de varios libros sobre la historia intelectual y política de política de América Latina, México y Cuba. Entre los que destacan sus libros es Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, del año 2001, quien obtuvo el premio Matías Romero de Historia Diplomática. También el libro Tumba sin sosiego, Revolución, Disidencia y Exilio del Intelectual Cubano, que también obtuvo el premio Anagrama de Ensayo. Y entre sus libros también destacados se encuentra Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto de la Revolución de Hispanoamérica del año 2009, obteniendo el premio Isabel de Polanco de Ensayos. El doctor es profesor investigador de la División de Estudios de Historia del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, en la Ciudad de México, y desde el año 1996. También el doctor es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Editorial de las revistas Letras Libres, History, y actualmente es editor de la revista Historia Mexicana del Colegio de México y, por supuesto, miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Actualmente es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y colabora frecuentemente en periódicos como El País, La Razón de México y El Nuevo Heraldo. Así que sin más, pues voy a dejarle los micrófonos al doctor Rojas para que dicte esta sesión esta tarde. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Yasmín, y hola a todos, a todas y todos los que se han conectado con esta conferencia. La presentación de hoy forma parte del ciclo que hemos iniciado hace una semana sobre México en la Guerra Fría. Ya tuvimos una presentación del doctor Vani Petiná. Tendremos otras presentaciones de Elisa Servín, Eric Soloff, Daniel Spencer y Soledad Loaesa sobre diversos aspectos de la historia nacional e internacional de México durante la larga Guerra Fría. Mi presentación de hoy, que forma parte de ese ciclo, se detiene en la experiencia de la revista Cuadernos Americanos, fundada en 1942 y dirigida durante un buen tramo de la Guerra Fría por su fundador, Jesús Silva Herzog, una revista que se enfrentó a los principales hitos de la historia de América Latina durante la Guerra Fría. Sobre eso trata mi presentación. Hagamos un poco de memoria. Estamos en los primeros meses de 1942, cuando crecían las tensiones entre México y las potencias del eje tras la declaración de guerra a Alemania que hiciera el Congreso de Estados Unidos a fines del año anterior. Justo en ese momento comienza a circular el número inicial de la revista Cuadernos Americanos. En aquella primera entrega, los responsables de la publicación decían pertenecer, cito, a un grupo de intelectuales mexicanos y españoles resueltos a enfrentarse con los problemas que plantea la continuidad de la cultura en los actuales días críticos. Fin de la cita. La declaración, que se hacía acompañar de una frase del importante pensador republicano y federalista peninsular del siglo XIX, Francisco Pi y Margall, la frase decía: América, tú eres mi esperanza, tú estás llamada a salvar el mundo. Y otra frase también del gran poeta modernista hispanoamericano Rubén Darío, que decía: América,
eres el porvenir del mundo. Esas dos frases eran sucedidas por una lista de miembros de la Junta de Gobierno en la que figuraban 5 españoles: Pedro Bosch Gimpera, el ex rector de la Universidad de Barcelona; el filósofo vasco Eugenio Imaz; Juan Larrea, ex secretario del Archivo Histórico Nacional de España; el ex rector de la Universidad de Madrid, Manuel Márquez; y el lingüista Agustín Millares Carló, de la misma universidad. A esos 5 españoles correspondían 5 mexicanos: Alfonso Reyes, presidente del Colegio de México; Daniel Cosío Villegas, director del Fondo de Cultura Económica; Mario de la Cueva, rector por entonces de la UNAM; Manuel Martínez Báez, presidente de la Academia de Medicina; y Bernardo Ortiz de Montellano, exdirector de la importante revista literaria Contemporáneos. La representación pareja, como puede verse, de mexicanos y españoles, muy bien ubicados todos en instituciones protagónicas de ambos países, en aquella dirección editorial de Cuadernos Americanos, enlazaba en una misma política intelectual, con la mira puesta en el mundo americano, al exilio republicano y a la cultura postcardenista. Con los años se producirían algunos cambios en aquella nómina. Saldrían Ortiz de Montellano y Millares Carlo, y entrarían León Felipe y José Gaos, por ejemplo, o del lado español, o Antonio Carrillo Flores y Manuel Sandoval Vallarta, por el lado de la presencia mexicana. Pero el equilibrio siempre se mantuvo, y la dirección y la secretaría de la revista permanecieron en manos de Jesús Silva Herzog y Juan Larrea durante décadas. Cuadernos Americanos fue una plataforma estratégica de proyección del latinoamericanismo mexicano durante la Guerra Fría. En los minutos que siguen hablaremos o intentaremos hacer un recorrido por el tratamiento que la revista dio a la gran pugna ideológica hemisférica que estalló tras la Segunda Guerra Mundial. En el choque entre comunismo y democracia, que en América Latina no solo adoptó la forma de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y la URSS, esa es una manera reduccionista de ver aquel conflicto, sino la de una constante afirmación de los nacionalismos regionales frente a la hegemonía de Washington. Cuadernos Americanos delineó una postura con amplia capacidad de persuasión al sur del continente. Comencemos por lo que la revista definió desde el humanismo americanista, la posición de América en la Guerra Fría. Uno de los primeros gestos de Guerra Fría que se observan en Cuadernos Americanos es el de la temprana adscripción a un humanismo progresista como referente que permitía movilizar energías críticas contra varios frentes: el fascismo, el comunismo y el imperialismo, por lo menos esos 3 frentes. El primero de los ensayos publicado en la revista Lo Humano, Problema Esencial, del director Silva Herzog, proponía rescatar el utopismo renacentista de Moro, Erasmo y sobre todo Juan Luis Vives, en un evidente guiño al exilio republicano, con el fin de enfrentar la que él llamaba la hora trágica que vivían América y Europa ante la alianza del fascismo italiano, el nazismo alemán y el franquismo español. Luego Manuel J. Sierra entraba más directamente en el tema de la posición de América Latina ante la guerra, al reseñar la evolución de la política de Estados Unidos entre la doctrina Monroe de John Quincy Adams, recordemos en los años 1820 del siglo XIX, al buen vecino de Franklin Delano Roosevelt en los años 30 y 40 del siglo XX. Al final del ensayo, no sin cierta exaltación, Sierra afirmaba que la política de Roosevelt era una corrección histórica de la premisa expansionista que había guiado a Washington en sus relaciones con América Latina y el Caribe
desde el Caribe desde los tiempos de Bolívar. De hecho, Roosevelt, según Sierra, era un valedor del legado de unión y solidaridad continental de Bolívar a mediados del siglo XX. Y cito esta frase un tanto afectada, ¿verdad?, de Manuel J. Sierra. Decía: Franklin Roosevelt guía el destino de su pueblo por el camino que ilumina el relámpago de Bolívar. Tras la conferencia de Río de Janeiro en enero de 1942, donde México, Colombia y Venezuela promovieron la ruptura de relaciones con Alemania, Sierra volvió a escribir en la revista. Esta vez, el ensayista observaba una superación del panamericanismo malentendido en el cónclave de Río, donde una vez más había vencido, según él, la tradición bolivariana al producirse un claro consenso antifascista en Latinoamérica. La reticencia de Argentina a la ruptura con Alemania era interpretada por Sierra en clave histórica, recordando que el Río de la Plata había tenido múltiples objeciones a la convocatoria del Congreso de Panamá de Bolívar. En otro ensayo aparecido en aquel segundo número, Alfonso Reyes daba mayor espesor intelectual a la tesis de una alianza antifascista panamericana. Reyes reafirmaba, en otro guiño al exilio republicano, la existencia de un sentido y una herencia ibéricas en la cultura americana, pero recomendaba que la proyección internacional de América en medio de la guerra combinara ese sentido con otro que llamaba autóctono, que no rehuyera el diálogo con la otra América, es decir, la América anglosajona del norte. El ensayo de Reyes sentaba la pauta para un americanismo dialógico que en los números siguientes de Cuadernos Americanos seguirán autores como Waldo Frank y Leopoldo Sea. Para el primero, las dos Américas, la del norte y la del sur, eran dos medios mundos que se complementaban necesariamente y que se necesitaban, mutuamente. En una reformulación más del viejo ensayo Ariel de José Enrique Rodó, Frank decía que a Estados Unidos le hacía falta el mestizaje y la espiritualidad latinoamericanos, mientras a América Latina requería del progreso material de Estados Unidos. Sea, en cambio, defenderá un americanismo filosófico que desde entonces no solo contraponía lo americano a lo europeo, sino que depositaba las mayores expectativas de renovación filosófica en Hispanoamérica, ya que, cito a Sea, en la América sajona todo se reduce a números, tantos dólares o tantos metros, fin de la cita. En su afán de emular a Europa, Estados Unidos, vuelvo a citar a Sea, no ha demostrado capacidad cultural, sino simplemente técnica. Aunque la guerra transmitía una atmósfera de solidaridad hemisférica contra el fascismo, el nacionalismo latinoamericanista no dejaba de afirmarse frente a la potencia hegemónica del norte. Mientras el presidente Manuel Ávila Camacho llamaba a un frente común con Estados Unidos contra el fascismo, Javier Márquez recordaba que, cito, la liberación económica de América Latina frente a Europa y también a Estados Unidos estaba pendiente. Pero la entrada de Gran Bretaña y Estados Unidos en la guerra generaba además una alianza de facto con la Unión Soviética, que también se reflejó en las páginas de Cuadernos Americanos. Una reseña elogiosa del libro del ex embajador de Roosevelt en el Kremlin, Joseph E. Davis, Misión en Moscú, un libro aparecido justamente en 1942, y escrita esa reseña por Emigdio Martínez Adame, concluía que las purgas estalinistas de los años 30 estaban justificadas, cito, como un medio eficaz de protegerse de un levantamiento interior y, vuelvo a citar, del ataque nazi que germinaba más allá de sus fronteras. La amistosa polémica muy vinculada con esta visión entre el mexicano José Iturriaga y el español Juan Larrea
sobre la herencia europea en América hizo más visible que el eje de tensiones ideológicas se colocaba en el Atlántico. Pero junto con un posicionamiento frontalmente crítico contra los fascismos europeos, Cuadernos Americanos intentó también una visión comprensiva del fenómeno soviético, y esto es algo muy interesante que tal vez valga la pena destacar. En un documentado artículo del antropólogo Miguel Otón de Mendizábal, quien había sido asesor de asuntos indígenas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se hacía una reconstrucción muy positiva de la política de nacionalidades del gobierno de Stalin, plasmada en el artículo 123 de la Constitución de 1936. El artículo contenía muchas afirmaciones, yo hago algunas citas textuales aquí que no vienen a cuento, pero en la que se recomendaba tomar en cuenta la política de nacionalidades de la URSS para enfrentar los problemas de la identidad y las comunidades indígenas en México. Tanto el latinoamericanismo antiyanqui tipo OSEA como el prosovietismo indigenista y agrarista de Mendizábal suscitaban reacciones indirectas en otros colaboradores de la revista, como el venezolano Mariano Picón Salas y el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. El venezolano llamaba la atención sobre los prejuicios contra el desarrollo intelectual de Estados Unidos en los medios académicos latinoamericanos. Era cierto, según Picón Salas, que en ese país, cito, regía una publicidad multitudinaria, refiriéndose a la cultura de los medios, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Pero según Picón Salas, no era menos cierto que junto a ese tipo de cultura superficial había, cito, un magnífico trabajo en las universidades americanas, en pequeños círculos de intelectuales y artistas y en las sofisticadas revistas de poesía y filosofía que se venden también en los kioscos de los periódicos, decía Picón Salas. El sentido pleno de la política del buen vecino de Roosevelt debía incluir una mejor comunicación intelectual entre las dos Américas que revirtiese los mutuos estereotipos. Haya de la Torre, por su parte, enfilaba su crítica hacia las pasivas asimilaciones de regímenes autoritarios en América Latina, tan solo por el hecho, decía Haya, de ser o supuestamente presentarse como antifascistas. El cuestionamiento del líder del APRA no solo incluía a la Unión Soviética y los partidos comunistas, sino a dictaduras de derecha, y esto no siempre se destaca en los estudios sobre APRA y el aprismo. Él era un crítico también de dictaduras de derechas como las de Santo Domingo, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Perú, y a proyectos populistas del populismo clásico como el varguismo brasileño y en menor medida el peronismo argentino. Dictadores como Rafael Leónidas Trujillo o Anastasio Somoza García se adherían a la Alianza Hemisférica para lavar su imagen ante la comunidad internacional. Haya pensaba que los frentes amplios debían responder a una identidad política democrática. Eso que Alfonso Reyes llamó la posición de América, que comentábamos al principio, lo mismo para la cultura como para la política, estaba ligada, cito, a la posibilidad de una armonía continental. Desde la cultura había suficientes elementos para que esa armonía se volcara a favor de algún rescate del llamado sueño de Bolívar. Pero Reyes advertía, como el propio Haya de la Torre, que existían resistencias a la integración en el afianzamiento de algunos autoritarismos. A pesar de ello, el pronóstico de Reyes era optimista en los años 40. Las resistencias, cito a Reyes, en la posición de América. Las resistencias que aún persisten creemos que están llamadas a desaparecer en la absorción democrática, era como decía Alfonso Reyes. Más difícil, agregaba, le parecía que cada Estado nacional acomodara sus prioridades, vuelvo a citar, al ideal de la plena integración como norma orientadora. Suenan muy actuales, ¿verdad?, estas palabras de Alfonso Reyes.
Cuadernos Americanos administró con cuidado esa fricción entre el nacionalismo latinoamericanista y el cosmopolitismo occidentalista, entre liberales y socialistas, hispanistas y panamericanistas, sin dejar de abrir un flanco de debate sobre la institucionalización del proceso revolucionario mexicano después del cardenismo. El ensayo, este tal vez es uno de las vetas o de las vertientes más conocidas de Cuadernos Americanos, el gran debate que se produce dentro de la revista sobre el sentido, el curso, el legado o la muerte o el fin de la revolución. Recordemos que ese debate en buena medida empieza con el ensayo del director de la revista Silva Herzog, La Revolución Mexicana en Crisis, de 1943, y fue tal vez el primer indicio de una serie de brillantes entregas sobre la decadencia de algunas premisas doctrinales y políticas públicas estratégicas del México post-revolucionario, como las relacionadas con la reforma agraria, la educación popular o la legislación obrera. En aquellos primeros textos, recordemos, Silva Herzog proponía como solución a la crisis la vuelta a los principios de la revolución. Muy pronto, sobre todo tras la llegada a la presidencia de Miguel Alemán Valdés, tanto él como Daniel Cosío Villegas accederían a un cuestionamiento más profundo, afirmando la caducidad o el fin mismo del fenómeno revolucionario. Sin embargo, aquel giro en relación con la periodización de la experiencia revolucionaria en México no removió, sino que reafirmó la tesis de que con la Revolución Mexicana, especialmente desde la gestión de Vasconcelos al frente de la UNAM y la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno de Álvaro Obregón, se había iniciado una política cultural con un fuerte acento latinoamericanista. Ese era un punto en el que ninguno de estos críticos de la revolución institucionalizada mostraba alguna objeción. El jurista Oscar Morinó coincidía con Silva Herzog en un diagnóstico sobre la crisis del régimen postrevolucionario, pero llamaba, decía él, a recuperar aquellos principios para asignar un rol humanístico a América Latina tras la Segunda Guerra Mundial. El fin de la guerra y la reanudación sobre nuevas bases geopolíticas del conflicto entre el ahora agrandado bloque soviético y Occidente arreció las contradicciones. A pesar de las llamadas de atención de Picón Salas sobre la importancia del hispanoamericanismo académico estadounidense, Leopoldo Sea perfiló aún más su contraposición entre la América sajona del norte y la América Latina del sur, y llamó a que las repúblicas hispanoamericanas aspiraran a una apropiación de la tecnología más avanzada para reproducir un ideal de cultura que sería, desde el punto de vista humanístico, una alternativa tanto a los Estados Unidos como a la URSS. Rafael Eliodoro Valle, por su lado, se preguntaba con escepticismo si tras el fin de la guerra, Estados Unidos mantendría la política del buen vecino y no regresaría a alguna nueva versión de lo que él llamaba, con razón, la diplomacia del dólar o de las cañoneras. La posguerra facilitó el acceso a visiones de la realidad internacional que atisbaban el mundo bipolar y que de una u otra forma establecían una equivalencia entre las legitimidades de Estados Unidos y la URSS como potencias globales. Un original artículo de Guillermo Díaz Doin sostenía el argumento de que la dimensión mundial de la Revolución Rusa fue más un deseo que una realidad desde los tiempos de Lenin, por lo que la lógica estalinista del socialismo en un solo país había resultado ser la vencedora, a su juicio, en la pugna entre los grandes líderes bolcheviques. La Unión Soviética y sus satélites, según Díaz Doin, se convertirían en un poderoso polo mundial que debía ser tomado en cuenta desde América Latina. La Rusia comunista, concluía, no representaba
cito, un peligro para el mundo, sino todo lo contrario, un factor de seguridad internacional. Yo creo que aquí comienza a fraguarse una visión geopolítica muy sofisticada sobre la Guerra Fría y sobre el lugar de México en ese equilibrio bipolar. La inquietud sobre la regresión de la política exterior de Estados Unidos en la Guerra Fría se mantuvo en cuadernos americanos en la segunda mitad de los años 40. Recorremos todavía a Manuel J. Sierra y Daniel Cosío Villegas en notas sobre la Conferencia Panamericana de Chapultepec, proyectaban una imagen esperanzadora del diálogo y la colaboración entre las Américas en el arranque de la posguerra. Cosío Villegas llegaba a decir que Estados Unidos ni siquiera había interpretado su papel de villano en la conferencia, que cito a Cosío Villegas, que no estuvo tan imperialista, ni tuvo fines aviesos, ni quiso imponer u oponerse a los deseos y exigencias latinoamericanos, pero al mismo tiempo claramente defendía la necesidad de una resistencia a la hegemonía de Estados Unidos. Aquella complacencia que podía observarse en esos ensayos, digamos, optimistas sobre la preservación de los equilibrios de la política del buen vecino se deshizo muy rápidamente a finales de los años 40 y principios de los 50 con la aceleración del conflicto hemisférico. Entremos entonces al momento en que estalla propiamente el conflicto hemisférico. Conforme avanzaba la Guerra Fría, la armonía continental de la que había hablado Alfonso Reyes fue rebasada rápidamente por una partición ideológica de las Américas más aguda en la práctica, creo yo, que la que había pronosticado sea. El economista Gustavo Polit, que había criticado el avance de los intereses económicos de Estados Unidos en la región durante el periodo de la buena vecindad, sostuvo desde 1946 que los mejores gestos de la política exterior de Roosevelt habían sido abandonados por una nueva visión de la diplomacia del dólar y el gran garrote, más o menos en el mismo sentido en que lo habían plasmado antes otros autores. Según Polit, Estados Unidos estaba renovando su poderío económico en el hemisferio a partir de un control monopolista sobre las materias primas, especialmente en la minería, el petróleo y otros recursos energéticos y agropecuarios latinoamericanos. Ese poderío no era independiente del incremento de la hegemonía política y militar, que contaba con el respaldo de las derechas anticomunistas de la región. En una tercera entrega de Cuadernos Americanos, Polit hablaba de una geopolítica de los minerales, en la que los monopolios norteamericanos limitaban la compra de recursos naturales por parte de la URSS e impedían la industrialización nacional en América Latina. Cosío Villegas, que recordemos, en su influyente ensayo La crisis de México, había señalado que las grandes demandas de la revolución habían sido rebasadas, ya fuera por su cumplimiento o por su desfase, y que siempre había defendido el marco interamericano en las relaciones exteriores, también rechazaba, aunque más sutilmente, la nueva política de Washington hacia América Latina en la naciente Guerra Fría. En una mesa rodante, que era como le llamaban ellos, en 1947, que la revista dedicó al tema del imperialismo y la buena vecindad, casi todos los invitados, ahí estaban Cosío Villegas, Silva Herzog, otra vez Waldo Frank, el cubano, el antropólogo cubano Fernando Ortiz, otra vez el venezolano Mariano Picón Salas, el costarricense Joaquín García Monge y el argentino Ezequiel Martínez Estrada, todos ellos lamentaron que la política rooseveltiana fuera cancelada por un rearme del intervencionismo norteamericano en la región. Cosío Villegas concluía que el dilema de la nueva polaridad americana-soviética para América Latina podía resumirse, cito, en que Estados Unidos no podía forzar a Hispanoamérica a seguirlo contra su voluntad más allá de cierto punto, ni esta, es decir, Hispanoamérica, puede apartarse deliberadamente de ese camino más allá de ciertos límites.
En un par de ensayos más recogidos en su libro Extremos de América, recordemos ese libro se editó en 1949, justo estallando, ¿no?, el conflicto bipolar, Cosío Villegas esclarecería su posición frente a la Guerra Fría latinoamericana. El historiador pensaba que tanto para América Latina como para México era indispensable una buena relación, pero no a cualquier precio. Comenzaba haciendo un recuento histórico y económico de la disparidad entre las dos Américas, es decir, entre Estados Unidos y América Latina, con énfasis especial en México, pero el poderío económico y militar del vecino del norte, según él, no propiciaba únicamente ventajas, ya que en el contexto de la Guerra Fría surgían mayores alternativas. México debía aprovechar ese nuevo contexto y establecer límites precisos en una defensa estratégica de la soberanía nacional. En una conferencia en Buenos Aires en el verano del 47, Cosío Villegas estableció que la división del mundo de hoy en dos centros de gravitación, Washington y Moscú, obligaba a América Latina no a tomar partido por uno u otro, sino a jugar un doble juego de atracción e ingravidez, acercamiento y resistencia que contribuyera al desarrollo económico y la defensa de los intereses nacionales y regionales. Desde una perspectiva más pragmática, Cosío Villegas coincidía con Sea en que a América Latina le sobraba capital cultural, pero necesitaba, en cambio, capital económico y político. Hay que leer con cuidado los pasajes que dedica Cosío Villegas en esos ensayos a la relación con la URSS. Él pensaba que si la URSS ofrecía apoyo científico, tecnológico o comercial, había que tomarlo, sin desconocer los riesgos de cualquier compromiso ideológico, político o geopolítico con Moscú. El problema, según el historiador, era que la Unión Soviética no parecía estar en condiciones de transferir gran cantidad de recursos a América Latina, y Estados Unidos sí, lo cual colocaba a la región en una posición vulnerable frente al relanzamiento de la hegemonía norteamericana. En el arranque de la Guerra Fría, Cuadernos Americanos contaba con una plataforma intelectual sumamente propicia para trazar una línea sofisticada frente al mundo bipolar. El director Silva Herzog lo sugirió en su ensayo La cultura y la paz, en el que, sin respaldar explícitamente al naciente Consejo Mundial por la Paz, recordarán ustedes que era un proyecto impulsado por los partidos comunistas, llamaba a las grandes potencias occidentales a actuar con responsabilidad para evitar una tercera guerra. La intimidad de Cuadernos Americanos con el Fondo de Cultura Económica, recordemos, fundado y dirigido por Cosío Villegas, se hacía visible en ese y otros ensayos por medio de citas recurrentes a Max Weber, Harold Lasky, Karl Mannheim, tres autores centrales, ¿verdad?, en el catálogo de la gran editorial pública mexicana. Para entonces la revista ya había publicado intervenciones sobre algunas experiencias políticas latinoamericanas, y ahora vamos a entrar ya directamente en los distintos episodios de la historia política latinoamericana que cobran interés para Cuadernos latinoamericanos. Algunas de esas experiencias, como el aprismo peruano, el peronismo argentino, demostraban una inclinación más clara a favor del nacionalismo revolucionario que del populismo clásico. Yo creo que esta es una distinción interesantísima y que es responsable de algún modo del sello editorial de Cuadernos Americanos. Aya de la Torre, recordemos, era un autor frecuente en la publicación, y Manuel Vázquez Díaz sostenía que en 1945, tras 2 periodos de ilegalidad bajo los gobiernos de Manuel Odría y Luis Miguel Sánchez Cerro, los apristas habían llegado al poder en alianza con Manuel Prado Ugarteche. Para Vázquez Díaz, el triunfo del aprismo estaba ligado al impacto directo de la Revolución Mexicana en América Latina. Cito un pasaje bastante conocido de ese ensayo: la Revolución Mexicana es la causa de México, y la causa de México ha triunfado también al triunfar el aprismo en Perú. La visión del peronismo, en cambio, siempre fue crítica en Cuadernos Americanos, desde que Sergio Bagú, tal vez el autor del primer ensayo sobre el peronismo, caracterizara aquel fenómeno político como una
transformación capitalista del Estado. Bagú sostenía que Perón no era fascista, pero tampoco que su régimen podía suscitar, cito, la plasticidad del fascismo para adaptarse a las nuevas necesidades. La realidad revolucionaria argentina, que él ponía entre comillas, no era el peronismo en sí, sino la movilización socialista y radical en las bases de un movimiento popular, especialmente en el movimiento obrero, que en el flanco peronista, digamos, seguía un líder que prometía aumentos salariales y reformas económicas y sociales. La misma línea crítica del peronismo se lee en artículos del filósofo Ricieri Frondizi, quien cuestionó severamente la intervención de las universidades por el gobierno de Perón, el abandono de preceptos de la reforma universitaria de 1918 y la expulsión masiva de profesores disidentes en 1946. La inclinación de Cuadernos Americanos por una izquierda nacionalista democrática pudo comprobarse muy pronto entre 1948 y 1949, cuando el golpe de Estado de la Junta Militar Venezolana, encabezada por Carlos Delgado, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera, contra el presidente electo, que era entonces el novelista Rómulo Gallegos. A nombre de las revistas Jesús Silva Herzog, Juan Larrea, Alfonso Reyes, Cosío Villegas, Imas y Manuel Márquez enviaron una carta abierta a Gallegos en la que se solidarizaban con el presidente derrocado, con su predecesor Rómulo Betancourt y naturalmente con el partido de ambos, Acción Democrática. El llamado, así titulado, Mensaje Democrático aparecía seguido de otra carta de Andrés y Duarte, intelectual revolucionario tabasqueño, quien fuera muchos años profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y luego en los años 50 director del INBA. Y Duarte, que era un gran admirador de la literatura de Gallegos, equiparaba su derrocamiento con el del presidente Francisco I. Madero en México, fundador a su juicio de la democracia revolucionaria latinoamericana del siglo XX. Conforme se iban produciendo golpes de Estado y se instalaban juntas militares anticomunistas respaldadas por Estados Unidos, Cuadernos Americanos fue posicionándose críticamente en artículos claramente antiimperialistas como los de Manuel Moreno Sánchez y Jorge L. Tamayo, o más en la línea o en el sesgo antiautoritario como los de Silva Herzog contra las dictaduras, desde la perspectiva, digamos, de una defensa del régimen democrático. Advertía Silva Herzog al final de la década de los 40, en la región avanzaba un militarismo conservador que se manifestaba por medio de una secuencia que iba, cito a Silva Herzog, del cuartelazo a la instalación de la Junta. Lo novedoso de esas dictaduras, decía, era que no dependían de un solo hombre, como las de Victoriano Huerta, Juan Vicente Gómez o Gerardo Machado, que eran los casos que él mencionaba. Poco a poco, cuando aquellas dictaduras fueron acoplándose al anticomunismo militarista y conservador de la Guerra Fría, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Batista, Castillo Armas, Silva debió corregir su percepción, es decir, se dio cuenta de que esas nuevas juntas y dictaduras militares también eran personalistas. La visión crítica de Cuadernos Americanos sobre todas aquellas dictaduras anticomunistas de los 50, especialmente en países de la región centroamericana y caribeña, Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, era compartida, recordemos, por los gobiernos de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, que facilitaron la articulación de la red revolucionaria conocida como la Legión del Caribe, en los años, justamente finales de los años 40, principios de los 50. A la vez que daba su propia versión de la cuestión de la paz, que intentaban monopolizar los partidos comunistas, Cuadernos Americanos se solidarizó con los movimientos revolucionarios antidictatoriales de la región, que recordemos eran vistos con cierto recelo por Moscú. Germán Arciniegas criticó la dictadura colombiana, Vicente Sáenz, la somocista, Raúl Roa, la batistiana, Luis Cardosa y Aragón y Dardo Cuneo, la guatemalteca,
y Jesús Galíndez, La Dominicana. Hay toda una serie de artículos en diversos números entre finales de los años 40 y mediados de los 50 con críticas puntuales a todas aquellas dictaduras. América Latina, como diría Arciniegas, comenzaba a descuadernarse, que es un término que inevitablemente se debe leer en alusión, ¿verdad?, irónica o juguetona al propio título de la revista. La revista se llamaba Cuadernos Americanos y la América Latina de la Guerra Fría se estaba descuadernando, según Arciniegas, con aquel avance de la desintegración en la que intervenía directamente, de manera protagónica, los Estados Unidos, pero también las derechas anticomunistas. A juicio de Arciniegas y otros autores, surgía una izquierda nacionalista revolucionaria democrática, para nada prosoviética, decidida a neutralizar aquellas dictaduras. Silva Herzog tuvo que volver sobre el tema de las dictaduras y reconocer la enorme responsabilidad también del macartismo estadounidense en la proliferación de regímenes autoritarios en América Latina. Domingo Alberto Rangel coincidía con Silva Herzog en que las dictaduras de derecha habían hecho causa común con el macartismo norteamericano, que les ofrecía una doctrina de seguridad nacional para quebrar las democracias. Uno de los momentos de mayor tensión en Cuadernos Americanos debió ser cuando la revista publicó el famoso discurso del canciller Luis Padilla Nervo en la 10ª Conferencia Interamericana de Caracas en marzo de 1954, a la que asistieron representantes de casi todas las dictaduras anticomunistas de la región. En aquella reunión de Caracas, el secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles propuso que a partir de los acuerdos del TIAR en Río de Janeiro, los gobiernos latinoamericanos adoptaran las mismas medidas de prohibición de actividades comunistas que aplicaba el macartismo en Estados Unidos. México, recordemos, no se opuso, como sí lo hizo la Guatemala de Arbenz, sino que junto con Argentina se abstuvo a la propuesta de Dulles. Cuadernos Americanos reprodujo entonces un largo artículo de Isidro Fabela en Excelsior, donde se cuestionaba la abstención, pero se respaldaban las declaraciones del presidente Ruiz Cortines en el sentido de que el anticomunismo amenazaba el principio de no intervención, la plena soberanía de las naciones y los derechos civiles y políticos de los latinoamericanos. En pocos momentos quedó más clara la posición de México en la Guerra Fría que en aquella primavera. Por medio del artículo de Fabela, Cuadernos Americanos adoptó un enfoque crítico de la abstención mexicana que demandaba un distanciamiento del anticomunismo norteamericano. Que aquel rechazo al macartismo por lo antidemocrático y antisoberano que podía ser en relación con América Latina no implicaba mayor identificación con el modelo soviético pudo verse también muy pronto en el apasionado ensayo Mitología del movimiento obrero de Víctor Alba, trotskista catalán, ex militante del POUM, que proponía la formulación de un nuevo internacionalismo en contra del nativismo estalinista ruso. Él le llamaba así al estalinismo, ¿no? Un golpe de Estado que no concitó mayores reacciones, como por lo que ya mencionábamos antes en relación con la mirada hacia el peronismo en Cuadernos Americanos, fue el de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina. En el último número de aquel año, Arnaldo Orfila, ya director del Fondo de Cultura Económica, hizo una acre descripción de la experiencia peronista que desde las primeras líneas calificaba a Perón y su grupo, cito, como pseudo revolucionarios con ridícula voluntad de imperio, como Hitler, Mussolini o Franco. A diferencia del propio Perón y sus ideólogos, Orfila veía en junio de 1943 no el inicio de una revolución, sino la metamorfosis de una dictadura por obra de un golpe de Estado. Una dictadura que, llega a decir, introduce importantes elementos, cito a Orfila, de totalitarismo social. Según el importante editor, las fricciones iniciales de Perón
con el imperialismo y la Iglesia Católica habían derivado en una mayor complicidad con el capital extranjero y el Vaticano. El legado en materia de política exterior, a su juicio, era nulo, y los enfrentamientos del peronismo con la cultura, las universidades y los periódicos era definido, según Orfila, como una guerra. La antipatía por el peronismo llevó a Orfila, como a muchos socialistas y comunistas argentinos, a justificar el golpe de Estado de la autollamada Revolución Libertadora de 1955. A su juicio, la dictadura peronista se había desmoronado y su caída, cito, no fue obra exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino de una ciudadanía que se le enfrentó durante 12 años. Entramos entonces en la última parte de mi presentación, que tiene que ver con la autodenominada doctrina de México en los años de calentamiento de la Guerra Fría, que tienen que ver con ese lapso que va del golpe de Estado y la intervención militar contra Jacobo Arbenz en Guatemala a la Revolución Cubana y su radicalización socialista a principios de los años 60. A diferencia de publicaciones como El Trimestre Económico, Cuadernos Americanos no hizo análisis detenidos de la Revolución Boliviana de 1952. Pero un artículo de Félix Gabriel Flores describió muy positivamente los efectos de la reforma agraria impulsada por Víctor Paz Estenssoro, por la cual, recordemos, más de 3 millones de indígenas bolivianos adquirieron títulos de propiedad y se consolidó la nacionalización minera. Artículos como el de Flores o el ya citado de Cardosa y Aragón sobre la Revolución Guatemalteca demuestran esa vertiente favorable de la revista hacia las izquierdas nacionalistas revolucionarias en contra de las populistas argentinas y brasileñas. Esta inclinación pudo confirmarse muy pronto tras el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. A fines de la década, mientras Cuadernos Americano publicaba a líderes de la izquierda democrática como Rómulo Betancourt, a intelectuales socialistas antiperonistas como Sergio Bagú, que llamaban a una rearticulación del movimiento progresista, y a apristas como Manuel Vázquez Díaz, que seguían siendo leales, ¿verdad?, a las tesis de Aya de la Torre, fue derrocada la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. La defensa de un izquierdismo democrático tan distante del comunismo soviético como del macartismo estadounidense era perceptible, lo mismo en las críticas a la intervención militar de Moscú en Hungría que en las diversas suscripciones del principio de libertad de expresión en América Latina. De hecho, autores como el gallego republicano Álvaro Fernández Suárez sostenían por aquellos años que la decadencia de la izquierda comunista frente a alternativas socialistas y revolucionarias de carácter democrático era indetenible. Las primeras noticias de la Revolución Cubana aparecieron en Cuadernos Americanos antes del triunfo, en 1958. El historiador yucateco Carlos Echanove Trujillo, un personaje que habría que rescatar en toda la historia de la recepción de la Revolución Cubana en México, él fue de los primeros que iniciaron el debate sobre la experiencia cubana en Cuadernos Americanos. El académico, que viajaba con frecuencia a la isla, reconstruyó las grandes líneas de la insurrección contra la dictadura de Batista tras el golpe de Estado de marzo del 52. Mencionaba el asalto al cuartel Moncada y las guerrillas de Fidel Castro en la Sierra Maestra, pero prestaba atención también al ambiente opositor del movimiento estudiantil en las 3 universidades fundamentales de la isla, la de La Habana, la de Santiago de Cuba y la Central de las Villas. En algún número de 1958 apareció también un artículo del líder comunista cubano Juan Marinello, pero no sobre Cuba, sino en homenaje a Diego Rivera, que acababa de fallecer en la Ciudad de México. Más cerca de la vivencia de la revolución estaba el fragmento del libro México de mi destierro, 1958, de Raúl Roa, en el que contaba su exilio durante los años de la dictadura de Batista, que coincidieron con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Curiosamente, en el último número del 58,
Mariano Picón Salas sostenía que la palabra revolución, y este es un artículo muy sintomático, digamos, por lo rápido que fue, que resultó caduco y desfasado. Picón Salas sostenía, año 58, que la palabra revolución estaba tan gastada por los demasiados usos desde la izquierda o la derecha, que ya, cito, era un Moloch que se había tragado los sueños y las esperanzas de varias generaciones de latinoamericanos. Concluía Picón Salas, vuelvo a citar, que no había mito de la época que convenga someter al más escueto y esclarecedor balance que el de la revolución. A partir del año siguiente todo cambiaría y de manera muy acelerada, justamente con el triunfo cubano. En una primera entrega, Enrique González Pedrero, intelectual y político tabasqueño que había sido editor del Trimestre Económico y que se encontraba justo en La Habana en diciembre del 58, envió una crónica sobre la caída de Batista. Relataba González Pedrero el ambiente festivo que se expandía por las principales ciudades de la isla a medida que la caravana de la libertad encabezada por Fidel Castro avanzaba de Santiago a La Habana. Observaba que la prensa norteamericana seguía con atención el acontecimiento y calificaba, cito, el recibimiento de los habaneros como superior al que el pueblo norteamericano tributara al finalizar la Segunda Guerra Mundial a los generales MacArthur y Eisenhower. Eso lo dice todo, decía González Pedrero. La crónica concluía con glosas de los primeros discursos de Fidel Castro en Palacio Presidencial y en el Cuartel Columbia, en los que suscribía la ideología del nacionalismo revolucionario caribeño. Durante el resto del 59, la revolución cubana y el entusiasmo que despertaba en la opinión pública de izquierda en México tuvieron un reflejo implícito en artículos como los dedicados por Jesús Silva Herzog y Vicente Sáenz a la reforma agraria y al lugar de América Latina en el mundo. Silva Herzog reiteraba la tesis de que el reparto agrario se había estancado después del gobierno de Lázaro Cárdenas y llamaba a recuperar el impulso revolucionario. Sáenz, por su parte, advertía un momento de reversión de las dictaduras después de la caída de Pérez Jiménez en Venezuela y de Batista en Cuba, que debía ser aprovechado para relanzar la unidad latinoamericana sobre bases nacionalistas y democráticas. También implícito era Gastón García Cantú al describir el dilema que se abría ante la política exterior mexicana en la Guerra Fría. Para el historiador, la política exterior había experimentado un desdoblamiento durante el estado post-revolucionario. De un lado estaba la corriente soberanista que iba de la doctrina Carranza a la diplomacia cardenista, con el apoyo a la República Española y a la nacionalización petrolera. Del otro, la estrategia más realista y pragmática de los gobiernos post-cardenistas, especialmente entre Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. A partir del gobierno de Adolfo López Mateos y con la Cancillería en manos de Manuel Tello, México debía decidir, según García Cantú, si adoptaba una u otra senda. El historiador, lo mismo que el experimentado diplomático Isidro Fabela, era partidario de una vuelta a la diplomacia soberanista del período anterior a la Guerra Fría. Desde fines del 59 y hasta el otoño del 62, cuando estalla la crisis de los misiles en el Caribe, Cuba pasará al plano explícito, ¿verdad? Un poco del trasfondo a la superficie del debate sobre la política exterior de México en la Guerra Fría. Conforme evolucionaban las reformas emprendidas por la revolución y se radicalizaba su orientación ideológica, tensando el vínculo con Estados Unidos, la revista ajustaba su posición sobre el fenómeno cubano. Todavía a fines del 59, una crítica de arte cubana muy famosa, Loló de la Torriente, presentaba la ideología del nuevo gobierno fuertemente comprometida con el pensamiento republicano liberal de José Martí. En la primera mitad del 60, cuando se producen las masivas expropiaciones de la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, ya el lenguaje de la cobertura sobre Cuba comienza a girar más propiamente hacia el dilema de la opción socialista. La cúpula editorial de Cuadernos Americanos mantenía su apuesta por una izquierda no comunista en América Latina, como se lee en artículos de Leopoldo Sea de aquellos años, ya en el momento del calentamiento de la Guerra Fría, donde hablaba otra vez, insistía en la equidistancia,
una frase de SEA de esos años, la Guerra Fría se ha convertido en un mecanismo al servicio de los intereses de las potencias que la utilizan, un modus vivendi de enemigos, posturas y doctrinas antagónicas, los Estados Unidos, la Unión Soviética o el propio Silva Herzog, quien tal vez un poco más parcializado llamaba a abrazar la democracia social frente a las democracias liberales tradicionales y los regímenes comunistas. Una democracia igualitaria en lo político y justiciero en lo económico, decía Silva Herzog, era un ideal que compartían socialistas de diversos matices, dice él, reformistas, agraristas, cristianos, fabianos, pero que no coincidían esencialmente con el proyecto comunista. Confundir a esos socialistas, concluía Silva Herzog, con los comunistas es crasa ignorancia, mala fe u oportunismo político de condotieros y lacayos al servicio de dictaduras castrenses o de respetables senadores norteamericanos. En el tercer número del 60 de Cuadernos Americanos se produjo un debate entre intelectuales mexicanos, todos muy cercanos al movimiento de liberación nacional cardenista y con varios viajes a la isla como Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea y Jaime García Terrés. También intervino en aquel debate el sociólogo norteamericano C. Wright Mills, quien acababa de publicar en inglés su libro Listen Yankee, traducido al año siguiente por Julieta Campos en el Fondo de Cultura Económica. El debate llevaba por título Izquierda, Subdesarrollo y Guerra Fría, y es uno de los documentos centrales del lanzamiento de la nueva izquierda en el campo intelectual latinoamericano de los años 60. El coloquio comenzaba con una crítica contundente de Wright Mills al estalinismo y con una alusión a las equivalencias que podían establecerse entre Estados Unidos y la URSS en tanto potencias industriales y militares. Luego la discusión se movía hacia el tema del protagonismo de las revoluciones en el tercer mundo y las diversas formas de encarar el problema del subdesarrollo. Allí el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala y la Revolución Cubana aparecían en el trasfondo del debate, pero el énfasis estaba puesto en alentar alternativas de izquierda que no se plegaran totalmente a ninguno de los dos bloques. De hecho, como observaba Fuentes, Wright Mills no rechazaba tajantemente que los países latinoamericanos pudieran recibir ayuda de Estados Unidos para el desarrollo. El coloquio culminaba con un llamado a producir revoluciones latinoamericanas autónomas, aunque con una visión realista del mundo bipolar en las que se involucrasen fuertemente la intelectualidad y los aparatos culturales del Estado. En aquel mismo número, Cuadernos Americanos insertaba un artículo de Raúl Roa, viejo colaborador de la revista y ahora canciller de la Cuba revolucionaria, que dialogaba diáfanamente con el coloquio. Roa resumía el primer año de la Revolución Cubana sin transmitir un posicionamiento ideológico prosoviético dentro de la Guerra Fría. La Revolución de 1959, según Roa, era genuina, tenía raíces nacionalistas y colocaba en el centro medidas como la campaña de alfabetización y la reforma agraria. En el plano internacional, el canciller Roa destacaba que la Cuba revolucionaria defendía en foros internacionales como la ONU y la OEA, recordemos, todavía no estaba expulsada Cuba de la OEA, la causa de los procesos de descolonización y desarrollo de los países de Asia y África y América Latina. Esa misma perspectiva de compromiso tercermundista dentro de la Guerra Fría fue la que predominó en el manejo de la visita del presidente cubano Osvaldo Dorticós a México, cubierta en el número 4 de Cuadernos Americanos en 1960. La revista reprodujo los discursos de ambos presidentes, Adolfo López Mateos y Osvaldo Dorticós, llenos los dos discursos de referencias a José Martí y a Benito Juárez y de suscripciones de la continuidad de la Revolución Cubana de 1959 respecto de la mexicana de 1910. Aquellos documentos y el ensayo de Loló de la Torriente sobre la revolución y la cultura cubana no hacían más que confirmar que el nacionalismo revolucionario seguía siendo la corriente doctrinal que entrelazaba ambos procesos sociales y políticos en las Américas. Todavía en el 60, Cuadernos Americanos publicó un adelanto del libro del veterano socialista argentino
Alfredo Palacios, entonces mayor de 80 años, ese libro titulado Una revolución auténtica, la reforma agraria cubana de 1961. Palacios, líder intelectual de la izquierda antiperonista argentina, también celebraba el fenómeno cubano, pero por sus reformas sociales, pero negaba cualquier orientación comunista al proyecto insular. No solo eso, Palacios encontraba paralelos entre la revolución cubana y la revolución libertadora argentina, es decir, el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón de 1955, que había sido tan criticado en Cuadernos Americanos. Ambos procesos, a juicio de Palacios, formaban parte de una tradición revolucionaria de nuestra América, cito, que buscan rescatar un americanismo bolivariano y martiano contrapuesto, evidentemente, a la hegemonía continental de Estados Unidos. Mientras avanzaba la radicalización marxista de la Revolución Cubana y las relaciones de la isla con Estados Unidos se tensaban, Cuadernos Americanos afianzó su equidistancia. Isidro Fabela aplaudió la posición de la reunión de cancilleres americanos en San José, Costa Rica, en contra de las intervenciones extracontinentales en nuestro hemisferio, en alusión al apoyo de la URSS a Cuba. Luis Padilla Nervo defendió el desarme y la coexistencia pacífica como un imperativo que debía exigirse no solo a Estados Unidos, sino también a la Unión Soviética. El economista zaragozano Manuel Sánchez Sarto publicó un elogio de John F. Kennedy y de las posibilidades de su liderazgo para contener a la URSS, a China y a Castro. Eso se publicó en Cuadernos Americanos. Entre la invasión de Bahía de Cochinos en abril del 61 y la crisis de los misiles en octubre del 62, Cuadernos Americanos suscribió las posiciones oficiales del canciller Manuel Tello y del embajador en la ONU, Luis Padilla Nervo, de rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Cuba y de aislamiento internacional de la nación caribeña. También ofreció amplio espacio a los intentos de Lázaro Cárdenas y el Movimiento de Liberación Nacional de ofrecer un lugar a Cuba dentro de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, que se celebró su primera reunión en la Ciudad de México en marzo de 1961. Pero a medida que crecía la hostilidad de Estados Unidos y se acentuaba la dependencia de Cuba de la URSS, el tema se volvía incómodo en la revista. Cuadernos Americanos reprodujo una carta firmada por más de 60 profesores norteamericanos, fundamentalmente de Harvard y de MIT, dirigida al presidente Kennedy, luego de Bahía de Cochinos, en la que decían, cito esa carta, ninguno de nosotros aprueba la represión del régimen de Castro contra las libertades civiles en Cuba, ni la dependencia del bloque comunista, pero agregaban, creemos asimismo que el intento de destruir a Castro olvidó comprender el significado de la experiencia cubana y puso en peligro nuestros intereses en asuntos internacionales. El director Silva Herzog, en un artículo sobre el conflicto cubano, ese sí específicamente sobre Cuba, reiteró la misma posición. La política de hostigamiento de Estados Unidos contra Cuba estaba equivocada. Rechazar esa política no implicaba seguir los dictados de Moscú, ya que según Silva Herzog, las corrientes mayoritarias y más útiles de la izquierda latinoamericana, las que se habían trazado como prioridad alcanzar el desarrollo económico y social, giraban en torno a posiciones socialistas e incluso marxistas, pero no comunistas, ni prosoviéticas, ni prochinas. Esa fue la perspectiva, una perspectiva que abre, como se ve, un flanco distinto. Ya no se habla únicamente de una izquierda latinoamericana nacionalista, revolucionaria o democrática, no comunista, sino de una izquierda socialista e incluso marxista, no prosoviética y no comunista, en resumidas cuentas. Esa perspectiva fue la que predominó en el número doble de fines de 1961 y principios del 62, titulado Panorama de América Latina, en el que se trataron diversos problemas económicos, sociales y políticos y culturales de la región, con colaboraciones otra vez de Sergio Bagú sobre Argentina, Luis Cardoso y Aragón sobre Guatemala, Ricardo Donoso sobre Chile, Josué de Castro sobre Brasil, el embajador de Cuba en México, José Antonio Portuondo, sobre la isla,
Aquella entrega doble conmemoró, recordemos, los 20 años de Cuadernos Americanos. En su introducción, y ya voy a ir cerrando, Silva Herzog volvió a hablar de la Guerra Fría y de la necesidad de una estrategia intelectual para desenvolver una obra de cultura americana en forma de y manera de diálogo. La Guerra Fría, especialmente a partir de la intensificación de la estrategia comunista de Estados Unidos en la región, entorpecía esa gestión. El mundo bipolar, decía Silva Herzog, cito, ha creado una psicosis de miedo entre gobernantes e intelectuales de nuestra América, y ya sabemos que el miedo es siempre mal consejero. Debajo de esa pugna geopolítica se reproducían los grandes problemas de la región: subdesarrollo, dependencia, analfabetismo, concentración de la propiedad, disparidad en el ingreso. Era preciso abandonar la psicosis y el miedo y concertar voluntades para enfrentar esas demandas básicas de las sociedades latinoamericanas. La fórmula, dirá Pablo González Casanova, siguiendo al propio Silva Herzog, no era otra que regresar al programa agrarista y soberanista de la Revolución Mexicana. La doctrina mexicana para la Guerra Fría propuesta por Cuadernos Americanos, podemos concluir, suponía una actualización de los principios carrancistas y estradistas de la política exterior de México, como sostuviera textualmente el canciller Manuel Tello en Punta del Este. Esa operación ideológica suponía también un desplazamiento con respecto a la política de México hacia Estados Unidos y América Latina durante la Segunda Guerra Mundial y la primera fase de la Guerra Fría. Después de la Revolución Cubana, México y su campo intelectual, personificado por publicaciones como Cuadernos Americanos y editoriales como el Fondo de Cultura Económica, defenderían el derecho de Cuba a construir el socialismo, aunque fomentando modelos de organización política que no sacrificasen la democracia en nombre de la igualdad y la justicia social. Muchas gracias. Doctor Rojas, muchas gracias por esta conferencia. Y pues ya tenemos algunas preguntas del público. Recuerden que es el momento en el que pueden ir realizando sus preguntas y mandárnoslas ahí en la caja de comentarios de la transmisión en vivo. Nos pregunta Luis Hernández. Doctor Rojas, Cuadernos Americanos y quienes la formaron, ¿tuvieron desencuentros o apoyo de otras revistas intelectuales? Lo felicita también por su conferencia. ¿Voy respondiendo una a una, Yasmín? Sí. Yo creo que había por supuesto, una red de publicaciones en México y en América Latina, y un contacto muy fluido con instituciones culturales, académicas y editoriales. Las primeras instituciones que nos vienen a la mente en el círculo más cercano, digamos, de Cuadernos Americanos son, por un lado, la UNAM, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, publicaciones muy ligadas, digamos, a la hechura, a la construcción de Cuadernos Americanos, eran también el Trimestre Económico, las propias publicaciones del Colegio de México, la revista de la Universidad de la UNAM. Otras revistas, otras publicaciones fueron importantes, sobre todo entre fines de los 40, principios de los 50, como la revista Humanismo, que fue una revista impulsada inicialmente por apristas refugiados en México, pero que dio cabida a muchos intelectuales de la izquierda nacionalista revolucionaria centroamericana y caribeña, muchos de los que estuvieron vinculados a la Legión del Caribe, ¿verdad? Y que publicaron en la revista Humanismo. Y hay anuncios mutuos, ¿verdad?, entre la revista Cuadernos Americanos y la revista Humanismo. Hay otra revista muy importante con la que evidentemente hay un diálogo, pero al mismo tiempo hay un cuidado de no aparecer explícitamente asociados, que es la revista Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura. Ya en el plano latinoamericano, yo te diría que la mayoría de las publicaciones académicas, humanísticas y de ciencias sociales en la región, en La Habana, en Buenos Aires, en Caracas, tuvieron algún tipo de
de vínculo con Cuadernos Americanos. Como yo expuse, la red de colaboradores provenía, ¿verdad?, del campo intelectual, específicamente de la franja académica del humanismo y de las ciencias sociales del campo intelectual de casi todos estos países. Ahí tenemos, ¿verdad?, lo mismo a Fernando Ortiz, Juan Marinelo y Raúl Roa en Cuba, que como vimos en el caso argentino, Ezequiel Martínez Estrada o Sergio Bagú, el propio Elfila. Bien, pues vamos a continuar con esta ronda de preguntas. Aquí nos menciona Susana Quintanilla. Llama la atención la presencia en el consejo editorial del médico patólogo Manuel Martínez Báez y del físico Manuel Sandoval Vallarta. ¿Fue tratado el tema de la ciencia y la tecnología en el contexto de la Guerra Fría? Muy interesante. Yo tengo también mis preguntas sobre esa presencia, porque puede ser muy reveladora en relación con la definición del campo humanístico, ¿verdad?, que estaba tratando de postular Cuadernos Americanos. Recordemos que esta es una revista, bueno, fundada en 1942, en un momento de muy limitada profesionalización institucional de las ciencias sociales, ¿verdad?, en México y en América Latina. Entonces, probablemente con la categoría de humanismo estuvieran pensando muchos de los impulsores de este proyecto, estuvieran pensando en algo no necesariamente igual que las ciencias sociales tan parceladas e institucionalizadas que hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad?, en que hay una delimitación de campos clarísimo, ¿verdad?, entre la filosofía, la historia, la sociología, ¿no?, ese gran tema sobre la parcelación y especialización de las ciencias sociales que estudiaron Wolf Lepenis y otros autores. Entonces, probablemente la ciencia tuviera cabida. Recordemos que había una buena cantidad de científicos en la primera generación del exilio republicano español, y tal vez su presencia impulsara también la idea de un diálogo con la ciencia dentro de una revista con este perfil humanístico. Ahora, específicamente sobre el tema del desarrollo científico y técnico, recordemos que ese es un tema recurrente en Cuadernos Americanos, porque esta es una revista que se inscribe muy claramente en todas estas corrientes del desarrollismo en América Latina, ¿verdad?, que están, el desarrollismo es una corriente ligada a la fundación de la CEPAL, de Raúl Prebisch, pero también a varias generaciones de economistas latinoamericanos en los diversos países de la región, justo en las primeras décadas de la Guerra Fría. Y entonces el tema del desarrollo científico y tecnológico se instala como parte de la agenda desarrollista y a su vez como un componente fundamental de las relaciones estratégicas entre México y los dos bloques. Hay uno observa claramente en los ensayos tanto de Cosío Villegas como de Silva Herzog y de otros de los autores que yo he mencionado, una visión muy positiva también del desarrollo científico y tecnológico en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este. Eso, como sabemos, comenzó a cambiar en los años, tal vez en los años 70, pero entre los años 50 y los años 70, el desarrollo científico y tecnológico de la URSS era reconocido y admirado, ¿verdad?, en la vida intelectual y científica y académica latinoamericana. Esperanza Penagos nos pregunta aquí, ¿el nexo entre Cuadernos Americanos y la editorial ERA, cómo fue? Bueno, como se ve en el estudio que yo hice, no entro, digamos, ya en el periodo de consolidación de ERA, ni del surgimiento de otra editorial fundamental para la nueva izquierda, que fue Siglo XXI. Sin embargo, en la primera etapa, más bien, en la primera etapa de ERA, que vendría siendo la última etapa que yo estudié de Cuadernos Americanos, que es la que coincide con la Revolución Cubana, evidentemente hay una sintonía. El primer libro que publica ERA es La Batalla de Cuba, de Fernando Benítez. Y las tesis manejadas por Benítez
en su libro, tienen una perfecta correspondencia con el ensayo los ensayos de Enrique González Pedrero sobre Cuba en Cuadernos Americanos y el ensayo específico que él escribe con motivo de los primeros años a partir de su experiencia de los primeros años de la Revolución Cubana. Y te diría que todo el proyecto editorial de ERA de aproximarse a la nueva izquierda desde principios de los años 60 también es compartido por Cuadernos Americanos en un primer momento. Yo creo que sobre todo en el momento de mayor protagonismo intelectual del grupo impulsor de la revista política, encabezado por Manuel Marcué Pardiñas, el Movimiento de Liberación Nacional Cardenista, y ese núcleo de intelectuales, muchos de ellos autodenominados socialistas, a partir de la idea de que la Revolución Mexicana debía descongelarse y salir de su burocratización en el contacto con nuevos fenómenos liberadores del tercer mundo, como la Revolución cubana. Yo creo que hay ahí, ¿verdad?, una clarísima sintonía ideológica e intelectual. No podría hablar mucho más sobre la evolución de Cuadernos Americanos, no es un tema que he estudiado, no he seguido la pista de la evolución de esta revista en los años 60 y los años 70, aunque sospecho, ¿verdad?, por la presencia de figuras como Silva Herzog, como Sea, en ese proyecto editorial, que no hubo tanta apertura en los años 60 y 70 a la nueva izquierda, que, como sabemos, la nueva izquierda como movimiento tiene una orientación doctrinal fundamentalmente marxista, ¿verdad? Pero marxista, creo yo, de referentes occidentales, no tanto el marxismo producido en la Unión Soviética o en los países de Europa del Este. Y entonces, yo pensaría que no hubo una apertura plena, ¿verdad?, al repertorio doctrinal de la nueva izquierda en Cuadernos Americanos en los años 60 y 70, o por lo menos no equivalente a las grandes intervenciones o inmersiones editoriales en ese horizonte que produjeron la editorial ERA o la editorial Siglo XXI. Bien, pues vamos con más preguntas que están llegando. Muchas gracias a todos los espectadores que se ve que estuvieron muy pendientes en esta sesión. Vamos a juntar dos que creo que tienen relación y pueden contestarse juntas. Dice, a su consideración, ¿quién de los autores de Cuadernos Americanos tuvo una manifestación más progresista en cuanto a los problemas latinoamericanos? Y la otra es, ¿cómo funcionaba la relación de la Junta de Gobierno de la revista y los gobiernos mexicanos en los diferentes sexenios? Al tiempo, ¿cómo se financiaba la revista? Bueno, o sea, los autores más progresistas, es un poco difícil dar una respuesta a esa pregunta. Yo creo que el término progresismo, de hecho, era una denominación bastante compartida por las distintas corrientes que hemos visto en Cuadernos Americanos, ¿verdad? Lo mismo desde un tipo de intelectual postcardenista, llamémosle así, partidario del avance, bueno, por supuesto del desarrollo industrial, pero también del avance de política de distribución equitativa del ingreso y de extensión de derechos sociales, como Jesús Silva Herzog o Daniel Cosío Villegas. No creo que se asumieran fuera de un flanco o de un horizonte progresista. De hecho, tuvieron muchísimo contacto con pensadores británicos ligados a la tradición fabiana o laborista, que se asumían como progresistas, como todos esos economistas y filósofos de la London School of Economics que admiraban los dos, ¿verdad? Tanto Cosío Villegas como Silva Herzog. Pero como hemos visto, en la revista publicaron otros autores, yo los mencioné, muchos de ellos latinoamericanos, que provenían de otras tradiciones revolucionarias, no
de la revolución, de la tradición revolucionaria mexicana. Había lo mismo unos que provenían del trotskismo, mencioné a Víctor Alba, mencioné autores que provenían naturalmente del aprismo peruano, y también se publicaron algunos socialistas argentinos que, aunque eran severamente críticos con la experiencia del peronismo, tenían posiciones más radicales, ¿verdad?, en otros aspectos de la organización social y política. Mi respuesta sería que Cuadernos Americanos ofrece un mapa, digamos, o un panorama bastante completo justamente de las distintas facetas del progresismo latinoamericano entre los años 40 y 50, que fue el periodo justamente que yo estudié. Y lo más elocuente tal vez de ese acervo intelectual y teórico es que siempre es un progresismo que está buscando eludir, digamos, la colocación en alguno de los polos ideológicos enfrentados de la Guerra Fría. Es decir, hay una clarísima reticencia a asumirse como demócratas liberales o liberales democráticos, porque eso implicaría suscribir la hegemonía ideológica de uno de los dos polos, el llamado mundo libre, ¿verdad? Pero también hay una reticencia clarísima a inscribirse en una perspectiva marxista-leninista ortodoxa ligada al proyecto soviético y de los socialismos reales. Entonces, entre esos dos márgenes buscan, ¿verdad?, una oscilación o un desplazamiento entre distintos referentes de la izquierda, que se me hace muy atractivo. A través de esas distintas estrategias de localización en una izquierda humanista o incluso progresista, podemos rastrear incluso la gran diversidad de las izquierdas latinoamericanas en el siglo XX, porque muchas veces los relatos históricos más al uso, los más comunes, hablan por lo general de un solo tipo de izquierda o a lo sumo de dos tipos de izquierda, y a veces nos dicen la izquierda comunista y la populista, pero eso nos dice muy poco realmente sobre la diversidad, ¿verdad?, del campo referencial y de los discursos, las prácticas de la izquierda intelectual en la Guerra Fría latinoamericana. Bueno, la otra pregunta era sobre el financiamiento y también sobre la relación. Yo creo que se puede seguir muy claramente la relación del equipo editorial, del núcleo editorial, con los gobiernos, sucesivos gobiernos latinoamericanos, a través de la fuerte presencia de los cancilleres. Como vimos allí, los cancilleres son autores de Cuadernos Americanos. Padilla Nervo, Tello, Carrillo Flores, son presencias, llegan a ser verdaderamente importantes, y hay un momento en que entran en choque, ¿verdad?, con los intelectuales, como vimos cuando García Cantú o Favela critican la posición de Padilla Nervo. Luego Padilla Nervo reaparece después en la revista. Yo creo que hay un vínculo muy sólido, aunque creo que precisamente por el perfil académico intelectual de Silva Herzog, seguramente ¿verdad?, había también una relación muy importante con otras secretarías, las de Hacienda, etc. También el hecho de que Cuadernos Americanos fuera una plataforma para estas estrategias industrializadoras y desarrollistas, ¿verdad?, le daba una entrada, digamos, convertía la revista también en una plataforma de interés de los sucesivos gobiernos. Y bueno, sobre el financiamiento, creo que es probable que ahora mismo no me viene a la mente un buen estudio sobre el financiamiento, pero no creo que tenga mayor problema de encontrar el lugar, digamos, de Cuadernos Americanos en el presupuesto de egresos de la Secretaría de Educación y la UNAM. Pedro Hernández pregunta, doctor Rojas, ¿puede identificar una relación entre Cuadernos Americanos y la Secretaría de Educación Pública, esta institución como una entidad responsable de crear pensamiento crítico ante fenómenos políticos y culturales? Definitivamente, esa es una secretaría que está en permanente interlocución, yo diría que con todas las instituciones culturales mexicanas, ¿verdad?, de aquellos años, con el Fondo de Cultura Económica y por supuesto, con la UNAM, y a través de la UNAM, con muchas de sus publicaciones. Y las dos publicaciones, yo diría, fundamentales, las que más se destacan, la revista de la universidad,
que dirigió Jaime García Terrés, ¿verdad? En aquellos años, y la revista Cuadernos Americanos, podían considerarse, yo creo que con mucha razón, publicaciones de la Secretaría de Educación. Fue la Secretaría de Educación una institución protagónica, ¿verdad? De la promoción, como bien dice la pregunta, de un pensamiento crítico, autóctono, concebido, digamos, en sus claves, en su arquitectura, desde las propias tradiciones de intelectuales latinoamericanas. Fíjense que siempre hay, bueno, desde el título, ¿verdad? Hay esa búsqueda de una definición siempre de lo americano, ¿no? Desde una perspectiva humanística, ¿no? Y esto habla de que la política exterior de México hacia América Latina, ¿verdad? Era algo que no pasaba únicamente por la vía de la Cancillería, aunque la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores fuera protagónica, ¿verdad? Y esencial. Muchas veces esa propia política en el plano intelectual avanzaba a través de otras instituciones, por ejemplo, en el campo editorial, el Fondo de Cultura Económica, y en el campo de las revistas como Foro de las Humanidades y las Ciencias Sociales, evidentemente a través de Cuadernos Americanos, ¿no? O sea, ahí tenemos la SEP, ¿verdad? La Secretaría de Educación como una institución afirmando el legado vasconcelista, ¿verdad? En resumidas cuentas, que es el de una política cultural y educativa de Estado, muy consciente del lugar de México en las Américas, en la frontera entre Estados Unidos y América Latina, y por lo tanto muy cuidadosa en su proyección de valores humanísticos y latinoamericanos hacia el sur del continente. Nos preguntan aquí, doctor Rojas, ¿pudiera usted mencionar cómo fue el tratamiento de la revista en cuanto a la llegada de Salvador Allende a la presidencia en Chile en 1970? Sí, tampoco como se ve, no formó parte de mi recorrido. Tengo la impresión de que en los años, digamos, en las décadas posteriores de la Guerra Fría, la revista se fue apartando gradualmente, eso no fue muy brusco, pero se fue apartando de la intervención directa en el debate o en los procesos políticos históricos latinoamericanos. Digamos que cuando uno compara, estoy otra vez hablando un poco a grandes rasgos y probablemente estoy haciendo afirmaciones un tanto equivocadas, porque no queda fuera el gobierno de Unidad Popular y Salvador Allende en Chile queda fuera del recorrido que tracé, ¿verdad? Pero vamos, es mi impresión como lector de Cuadernos Americanos desde los años 80. Se mantuvo, digamos, una perspectiva claramente latinoamericanista y un gran énfasis en la filosofía de la liberación, en el discurso de la identidad latinoamericana, pero la revista creo que fue perdiendo capacidad, tal vez como parte de su propia reorientación, que refleja a su vez esto que mencionábamos antes, que es el proceso de institucionalización de las ciencias sociales en México y en América Latina. Como parte de ese proceso, a lo mejor la revista perdió capacidad de intervención en fenómenos históricos concretos en América Latina. Cuando uno ve las 2 primeras décadas de Cuadernos Americanos hasta la Revolución Cubana, difícilmente encontrará, digamos, un fenómeno fundamental de la historia latinoamericana que no esté tratado en la revista, ¿no? Creo que eso puedo haber perdido, aunque no, la verdad que habría que revisar cuál fue específicamente la cobertura. Si la hubo, una cobertura detallada o digamos, una cobertura del fenómeno de Unidad Popular y Salvador Allende en Chile, equivalente a la que encontramos de fenómenos como el peronismo argentino o la revolución cubana, si la hubo, estoy seguro que predominó una visión positiva de solidaridad con la experiencia de Unidad Popular y de Salvador Allende, y por supuesto una crítica clarísima, ¿no? Elocuente al golpe de Estado de Augusto Pinochet. Carolina Kelber, ¿podría decir
se podría decir que la política mexicana del momento tenía una posición a favor de preservar los derechos, pero ¿hubo algún acontecimiento contrario de hubo algún acontecimiento en contrario de Cuadernos Americanos y la política nacional mexicana, aparte de las distintas opiniones sobre la Guerra Fría y las dictaduras sudamericanas? Sí, bueno, yo creo que es muy buena observación, porque la pregunta creo yo que va dirigida a indagar sobre cuál fue la cobertura de Cuadernos Americanos sobre fenómenos de la política doméstica en México, ¿correcto? Y ahí yo creo que, por supuesto, que hay un déficit. Uno no va a encontrar en Cuadernos Americanos, creo yo, un tratamiento descriptivo, analítico, crítico de fenómenos como las huelgas de los ferrocarrileros, los conflictos del movimiento obrero con Ruiz Cortines o con López Mateos. Tampoco creo que fuera la revista Cuadernos Americanos, digamos, un espacio para cuestionar profundamente el creciente autoritarismo del sistema político mexicano, ¿no? Es una revista que un poco está colocada en un plano de la representación y que tiene que ver con la visión de América Latina, de México, en las relaciones internacionales, específicamente las relaciones hemisféricas, durante la Guerra Fría, y una revista muy fuertemente volcada a la traducción y el tránsito de lenguajes de las ciencias sociales al debate analítico y político de una revista de ideas, ¿verdad? Porque yo les decía que esta es una revista que se autodefine desde el principio como humanística, pero como otras revistas que tenían ese perfil, tampoco es una revista especializada de ciencias sociales. Ahí uno no va a encontrar, digamos, los estudios más desarrollados de sociología, de antropología, sino más bien desplazamientos o traducciones de muchos de los temas tratados en el lenguaje cifrado y codificado de las ciencias sociales, un poco a la prosa o la escritura analítica y de opinión. Entonces eso explica que el perfil de la revista eluda, ¿verdad?, un tratamiento crítico de muchos de los problemas de políticos, ¿verdad?, concretos que se estaban viviendo en México. Y claro, yo creo que tampoco hay que descartar algo que ya se dice en el trabajo y que ha aparecido en esta discusión, que es una relación, ¿verdad?, clarísima de entendimiento y de colaboración de la revista con las instituciones del Estado post-cardenista, ¿no? O sea, esta es una revista, a mí no creo que se ajuste el tema, digamos, la definición de una revista oficial, pero sí podemos decir que es una revista hegemónica, ¿no?, de un campo intelectual y de un campo de las ciencias sociales previo a la institucionalización y la especialización, en este horizonte, ¿verdad?, que podemos definir como humanístico. Vamos con un par de últimas preguntas, doctor, para concluir la sesión. Dice Lisette Gómez, mencionó a Vasconcelos. ¿Qué papel desempeñó en Cuadernos Americanos? Y felicidades por la conferencia. Bueno, Vasconcelos no creo que no tiene mayor presencia en Cuadernos Americanos, aunque es un referente. Aparece constantemente citado por unos y otros. Yo creo que algo que permite constatar la revista, ¿verdad?, recuerden que fue fundada en el año 42, es el peso que tiene el vasconcelismo, no solo en esta historia de larga duración y de continuidad sólida de la política cultural y educativa de México, sino en la relación cultural o el diálogo cultural de México con América Latina. Vasconcelos era fundamental para los revolucionarios peruanos, para los revolucionarios venezolanos, para los cubanos, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, y eso es notable. Es un autor muy citado, ¿verdad?, por unos y otros. Lo mismo por su latinoamericanismo, ¿verdad?, por que aparece en su gran ensayo La raza cósmica, que por su papel como gestor y creador, ¿verdad?, de una política cultural y educativa de Estado. Eso era algo muy,
admirado y reconocido por las varias generaciones de intelectuales latinoamericanos en la primera mitad del siglo XX. Vamos por una última pregunta, doctor, aquí. Dicen, estimado doctor, dado que estamos en un evento de la Academia Mexicana de la Historia y dada que en más de una ocasión, otrora, miembros de esta academia escribieron en la revista que aquí nos ocupa, ¿podría usted mencionar a alguien de la Academia Mexicana de la Historia que haya mostrado una postura latinoamericanista de forma fehaciente? Saludos, el doctor Gilberto Durán nos escribe. Bueno, hay muchos académicos latinoamericanistas en la Academia Mexicana de la Historia, pero yo mencionaría tal vez el caso más evidente, que es el de Carlos Pereira, que fue uno de los autores más prolíficos, ¿verdad?, sobre temas de la historia de América Latina en México en la primera mitad del siglo XX. Él es también un autor con muchísima presencia en las fuentes, ¿verdad?, y en el campo referencial de cuadernos americanos. Es un autor también muy citado en algunos de los ensayos que yo menciono. Reyes, por ejemplo, que fue su amigo, lo tenía siempre muy presente. Hay una riquísima correspondencia entre Alfonso Reyes, que como vimos es central, ¿verdad?, en cuadernos americanos, entre Alfonso Reyes y Carlos Pereira. Y Pereira se destacó por un latinoamericanismo de fuerte matriz hispánica, ¿verdad? Pero por el camino hizo estudios que tienen un gran valor sobre, por ejemplo, un tema clásico, ¿verdad?, de cuadernos americanos, que es el bolivarianismo y el monroísmo. Aquí yo lo mencioné en mi presentación, ¿no? Constantemente, sobre todo en la primera etapa de cuadernos americanos, se preguntan los autores si la política del buen vecino es un abandono de la doctrina Monroe, ¿verdad?, de la doctrina de John Quincy Adams. Y ahí está citado Carlos Pereira. Él fue un gran estudioso del proceso de construcción de esa doctrina y de su evolución hasta el periodo, no de Franklin Delano Roosevelt, sino de Theodore Roosevelt, del Roosevelt de la primera mitad del siglo XX. Y era también, hay que recordar, un autor muy tomado en cuenta por buena parte de esta primera generación del exilio republicano español, que como vimos tuvo una presencia muy sólida en el núcleo editorial de Cuadernos Americanos. Bien, doctor, pues con esto hemos llegado a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Le agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros en nuestro ciclo, coordinar este ciclo sobre todo. Y pues recuerden también a todos nuestros espectadores que los seguiremos esperando las próximas semanas. Agradecemos el que hayan estado muy atentos, sus comentarios y felicitaciones y todas las preguntas que nos han hecho llegar. Esperamos haber cubierto la mayor cantidad de ellas. Y pues antes de irnos, quiero también comentarles, invitarles que la próxima sesión será el jueves 22 de abril. Recuerden, vamos a tener a la doctora Elisa Servín y nos dará la conferencia La Guerra Fría en las páginas de la revista El Espectador. Así que sin más, pues les agradecemos, que tengan muy buena tarde y nos encontramos en una próxima transmisión de la Academia Mexicana de la Historia.